Muy bien. Toma, cuidado que se pelean, ¿eh? Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada Galenos. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de verrugas, plantares, diagnósticos y tratamientos, que estará a cargo del podólogo Marco Antonio. Para el buen desarrollo de esta ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Asimismo, si tienen dudas o consultas, lo podrán realizar al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Marco Antonio. De ahí paso a su ponencia. Sí, muchísimas gracias. Bien, pues vamos allá a este tema tan importante. Las verrugas plantares, el diagnóstico y el tratamiento. Muy bien, voy a compartir documento. Bien, verrugas plantares o papilomas, por lo regular mencionado. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes, ya que pues la podología que está encargada como la ciencia del diagnóstico, tratamiento, prevención y estudio de las anomalías del pie, pues también
va a analizar y tratar algunos fenómenos dérmicos, ¿verdad? Dentro de la ciencia auxiliar, que es la dermopodología. Entonces vamos a hablar un poco acerca de verrugas papilomas. Por lo regular, cuando nos referimos pues al término papiloma, pues es inexacto, ya que hace referencia a una tumoración. Sin embargo, las verrugas son hiperplasias como tal. Entonces, lo correcto aquí en podología, pues es llamar sencillamente verruga plantar tal y cual en lugar de papiloma, ¿de acuerdo? Algunos tipos eh, de genotipos de virus, bien, lo que hay que establecer es lo siguiente: la verruga plantar es una lesión dérmico-inflamatoria hiperplásica debido a la presencia de un virus que se ha introducido en los estratos epidérmicos y que puede llegar a invadir la piel. Este virus genéricamente es de la gran familia Papoviridae, con una amplia variedad. Algunos genotipos de este virus, sencillamente llamado virus del papiloma humano, pero como les acabo de decir, Papoviridae, tienen una especial afinidad, es decir, trofismo, para las células basales de la epidermis. Entonces, van a tener una acción importante en las células formativas que están en el estrato basal, donde van a acceder por contacto directo. Hay muchas teorías que nos dicen, pero aún no son concluyentes, porque hay otros estudios clínicos que dicen no, ni siquiera es por fomites, se requiere de contacto directo, pero aún no es concluyente. Sin embargo, todavía pues se está hablando acerca de que pues el contacto directo como tal de huésped a huésped, sí, de paciente a paciente, pero luego se hablan de fomites, al menos en superficies contaminadas, ¿verdad? Duchas, vestuarios, baños, piscinas, ya que los estudios, pues por lo menos no han sido concluyentes en cuanto a determinar la presencia de virus del papiloma infantil, sobre todo en la presentación de los niños, con aquellos que acuden a las piscinas o no, ni son, si son por contacto fomites. Como sea, todavía se sigue manejando esta teoría a partir de las pequeñas soluciones de continuidad, ¿eh? Pequeñas soluciones de continuidad, como pueden ser abrasiones, maceraciones, pequeños cortes, dilatación de los poros cutáneos, microtraumatismos de repetición secundario biomecánicos en el pie, lo que va a permitir, desde luego, que el virus penetre de forma rápida. Y todavía decimos que esta teoría se sigue manejando. ¿Por qué? Porque la manipulación por parte del paciente de las lesiones víricas, que son las verrugas, pues nos damos cuenta que son autoinoculables. Entonces, por el hecho de que tienen un gran potencial de ser autoinoculables, pues entonces vamos a entender que desde luego tiene que ver con la integridad del epitelio y la intromisión del virus, que es altamente contagioso. Una vez ahí, especialmente si las condiciones inmunológicas del huésped pues no son las adecuadas, ¿por qué el sistema inmune está comprometido? ¿Por qué se va a comprometer el sistema inmune? Bueno, pues en teoría se nos dice por estrés. Imagínense quién hoy día no tiene estrés. Tan solo al sentarse y ver las noticias ya es motivo de estrés, y algunos de verdadero estrés. Déficit nutricionales. Después de pandemia ya prácticamente todo es nutrición baja, inmunodepresión, etcétera. Entonces el virus va, estimula y aprovecha el ciclo de maduración de la piel para replicarse, ¿verdad?
Entonces, la alta disposición mitótica del estrato basal del epidermis, pues es lo que va a producir ahí una proliferación del tejido que es una hiperplasia, con efectos clínicos que comportan como una tumoración benigna. Entonces decimos más bien que determinarla como una tumoración, pues en realidad es una hiperplasia. De forma genérica, estas tumoraciones epiteliales benignas reciben la denominación de papiloma, pero puesto que las verrugas son hiperplasias provocadas por este virus, papiloma humano, y no tumoraciones, entonces el término para denominar estas lesiones, sencillamente decimos verruga plantar. Entonces es preciso diferenciar dentro de las verrugas plantares dos formas de presentación de estas, con infección manifiestamente distintas, que son las verrugas plantares únicas, solitarias, solitas, también denominadas mirmesia, por el aspecto del hormigueo que le confieren los capilares trombosados en el interior de la lesión. Y las vamos a ver ahí como pequeños puntos oscuros o lesiones puntillosas. Y la presentación de verrugas plantares en mosaico, ¿verdad? La presentación extendida. Entonces, el caso de las verrugas plantares únicas o solitarias se produce crecimiento endofítico condicionado por las presiones. Entonces, hoy día se sabe que debido a la presión, esa verruga parece que se va profundizando hacia los tejidos, puede llegar a la dermis como tal. Por esta razón, esta clase de lesiones pues van a estar en proceso de comprimir las terminaciones nerviosas, produciendo inflamación y dolor, ¿verdad? Sobre todo ante la bipedestación. Y como por alguna razón, atendiendo a la teoría inicial, pues decimos que pues en las zonas de hiperpresión, ¿verdad? Es característico. En cambio, las verrugas plantares en mosaico, cuyo crecimiento suele ser un poco más extendido, por lo regular permanecen asintomáticas y se adquiere pues un enfoque terapéutico algo distinto, ¿no? Debido a que estas verrugas van a ocupar, por ende, un mayor espacio de superficie del tejido, por lo tanto debemos ser cautelosos para pues no infringir daño como tal, ¿verdad? Un daño excesivo a la piel, desde luego. Entonces, estos son, ya dijimos, tumores benignos y muchas de las veces indoloros. Cierto porcentaje, alrededor del 45%, pueden dar molestias y dolor localizado a la presión causado por el virus del papiloma humano. Pues estas van a tener varias formas. La infección por el virus del papiloma se considera una enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Sin embargo, de las presentaciones de transmisión sexual, porque pues hay otras que son por contacto directo. Por esta razón, cuando hablamos de la presentación de las verrugas acuminadas en aparato reproductor, aparato sexual, pues decimos que evidentemente es por eso. El hecho de que se encuentren jovencitos y niños con estas lesiones, pues en realidad nos estamos reduciendo a la transmisión de la variedad del virus del papiloma humano altamente prevalente, que no es necesario contacto sexual, sencillamente alguna pequeña lesión dérmica es suficiente para provocarlo. Hay más de 200 subtipos de este virus y ha sido asociado y todo identificado. Ya todos están identificados como tal, a menos por lo que suceda alguna mutación y tengamos algunas nuevas variedades. Alrededor de 30 están asociados con lesiones anogenitales, intraepiteliales e invasoras, tanto en hombre como mujer, fíjense. Son especialmente importantes los subtipos donde el riesgo oncogénico es muy alto, es decir, que pueden malignizar. Entonces hay algunos de estos que son de interés en ginecología porque son fácilmente adquiridos por el contacto genital, y otros que son altamente sensibles a que se vuelvan malignos, ¿verdad?
Dentro de la podología, pues no vamos a encontrar ninguna lesión ahí de este tipo del virus del papiloma en el pie que deba malignizarse. Eso es lo que hay que dejar bien claro, precisamente por los subtipos, ya que los que encontramos en pie y mano, pues no malignizan, no malignizan. Bien, esto nos lleva a hablar de la distribución mundial, los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58 y 59 son de gran riesgo de malignidad oncogénico, mayor prevalencia en África y América Latina. ¿Por qué? Acabamos de decir que uno de los factores son la falta de una buena nutrición. Entonces la nutrición, ¿verdad? Por eso en estos países es más prevalente. El subtipo más frecuente en el mundo es el 16, exceptuando países de Indonesia, Argelia, donde prevalece el 18, que es el más común. El número 45 en África Occidental. Entonces ahí está. Los tipos 33, 39 y 59 son los que más se encuentran en Centroamérica y Sudamérica. Así además es evidente que con mayor edad disminuye la prevalencia de infección. Esto debería de, al clearance, la clarificación, por decirlo así, la limpieza que realiza el sistema inmune que elimina sistemáticamente los tipos virales, así como células infectadas. Entonces ya vemos, tenemos amplia prevalencia mundial, la frecuencia máxima de verrugas está entre los 12 y los 16 años, ¿verdad? Porque el sistema inmune de los más jóvenes, de los adolescentes que salen de la preadolescencia y adolescencia, pues todavía está en proceso adaptativo. Además se les llama adolescentes, ¿no? Entonces por eso es prevalente en ellos. El 10% de los niños escolares menores de 16 años tienen una o más verrugas, fíjense, el 10%. Entonces, pues es prevalencia importante. ¿Hay factores de riesgo asociados? Sí, ya mencionamos uno. Entonces, cualquier persona, hay que decirlo, puede adquirir verrugas plantares, pero este tipo de verruga afecta con mayor frecuencia a ciertos grupos de personas, mucho mayor, que son los niños y los adolescentes, personas con el sistema inmunitario debilitado, las que ya han tenido anteriormente en algún momento una verruga, sobre todo plantar, personas que caminan descalzas en lugares donde es frecuente la exposición a dichos virus, como vestidores, piscinas, clubes deportivos, gimnasios, etcétera. Sí, entonces, esos son los factores de riesgos. La transmisión de los papilomas plantares se produce entonces, ya dijimos una de las teorías, el contacto directo, es decir, pues se requiere el tránsito constante de alguien que tenga una lesión para ir produciendo alguna abertura y depositar algo del material genético del virus en la superficie para que ésta permanezca ahí el tiempo suficiente para que alguien más pase por allí y produzca la lesión. Por eso se dice que la situación del fomites es realmente difícil y complicado, pero las teorías permanecen. Las comunes son más frecuentes en manos y antebrazos distales. Se asocian con pápulas brillantes, transparentes, profundas que se desarrollan durante semanas hacia pápulas hiperkeratósicas con bordes inclinados, color piel, hasta que ya van adquiriendo ese aspecto verrucoso como una coliflor y ya se establece como una lesión grande, ¿verdad? Dentro de estas pápulas verrucosas se encuentran múltiples puntos pequeños negros que presentan esos capilares trombosados, ¿verdad? Entonces, debido a la presión plantar, pues esta lesión tiende a aplanarse y a deformarse y a irse hacia los tejidos un poco más profundo. Este virus se autoinocula en áreas periunguales, ¿sí? Se arrancan la cutícula, se están mordiendo, manipulando, etcétera. Entonces esto va a producir mucho más alrededor. Esta es la razón por la que quien presenta una verruga periungual con el tiempo va a presentar varias, porque el mero hecho de
utilizar las manos, ¿verdad? Micro lesiones, meter la mano en el bolsillo, pues es común. Vamos a ver más adelante que hay algunos tratamientos incluso que pueden poner al podólogo en riesgo, ¿ah? Por ejemplo, el electrocauterio, la cauterización por calor, se ha visto en importantes estudios que esos sprays, las sprays lanzan partículas, esas poluciones compatibles con proyecciones de spray, partículas. Todavía, aunque se utilice calor y electrocauterio, se han encontrado rastros de virus, fíjense. Y ya ha habido dermatólogos y algunos podólogos que utilizan mucho y hacen demasiada la atención en verrugas con papilomatosis laríngea. Fíjense, han llegado a desarrollar en el interior de la laringe lesiones de esta naturaleza por estar respirando esas poluciones, las partículas, y fíjense entonces hay que extremar cuidados. Son comunes en la cara, cuello, antebrazos, rodillas, dorso, mano. Son pápulas planas de color carne que van creciendo hasta que se establecen. Las verrugas planas, las filiformes, pues como su nombre lo indica, son de bordes muy dentados, particular alrededor de los ojos y de los párpados, ¿verdad? Ahí debe de dejarse a los dermatólogos, puesto que su zona anatómica puede prestarse a bastantes riesgos, ¿verdad? Las verrugas venéreas, comúnmente llamado condiloma acuminado como tal, por el contacto sexual como tal, y hay procesos de curación, lo que incluyen las oclusiones. Lo que nos atañe la verruga plantar, comienzan como pápulas transparentes profundas. Debido a la presión, el peso, la deambulación, etcétera, estas verrugas se vuelven hiperkeratósicas. No hay tiempo para que permanezcan sobreelevadas. Si esto ocurre, pues se van a hacer presión hacia el tejido, la profundidad, llegando a llegar a los tejidos poco más profundo y van a producir dolor, inflamación, ¿verdad? Bien. Las lesiones solitarias aisladas pueden tener superficie queratósica lisa, dificultando la diferenciación de los callos. Sin embargo, ante el ojo experto, pues es mucho más sencillo realizar el diagnóstico. ¿Eh? Diagnóstico diferencial, verrugas comunes, verrugas planas y verrugas plantares como tal, no deberían de confundirse con los callos, ¿verdad? Entonces, signos y síntomas, ok. Mucha atención aquí. ¿Cómo podemos diferenciar la presencia de una verruga plantar a otra lesión similar, sobre todo hablando de callosidades o elomas? Sí, los pequeños elomas circulares, como bien. Pequeño bulto rugoso, generalmente en base de los dedos, región metatarsiana, en esas zonas y en talón. Prevalencia, pieles morenas negras, crecimiento puede ser más claro que la piel no afectada, entonces tienden a clarificarse. La piel es dura, engrosada, sí va a presentar también hiperkeratosis. Desde luego van a aparecer los vasos sanguíneos trombosados, lo que son los puntos oscuros, son vasos sanguíneos coagulados, pero pues eso no son característicos, pueden aparecer en el enoma neurovascular, se les llaman semillas de la verruga. Hay varios crecimientos en la planta, crecimiento que interrumpen las líneas y surcos de Bo, y hay dolor y sensibilidad cuando camina, pero sobre todo al pinzamiento. Entonces, ahí va. Allí va lo que debemos determinar para decir de forma inequívoca qué es verruga plantar. Ok. Cuando hacemos la exploración de la lesión, es necesario hacer una ligera limpieza y desbridamiento de la zona. Vamos a ver que aparece un halo blanquecino, ¿ah? Un halo blanquecino. Luego,
las líneas papilares están interrumpidas, son anómalas, ese es el segundo. Y el tercero, cuando hacemos el pinzamiento, el dolor es mucho mayor que si presionáramos. Entonces ahí está. A lo blanco, alteración del estrato papilar, es decir, de los dermatoglifos, alteración y dolor exquisito al pinzamiento. Tengan en cuenta esas tres y tenemos pues mucho más certeza de que en efecto es una verruga plantar. Los tratamientos, aquí tenemos un cuadro, resumen de los tratamientos. Tenemos tratamientos quirúrgicos, físicos, alternativos, químicos, algunos antivirales y medicamentosos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los quirúrgicos, la cirugía normal, la que puede incluir el curetaje, electrocirugía y el láser, ¿no? Los medios físicos, crioterapia, terapia hipertérmica y terapia fotodinámica. Los alternativos, en algunos países se utiliza la homeopatía, la acupuntura, remedios caseros, y ¿saben qué? Ha llegado una tendencia que yo personalmente jamás la he utilizado ni la utilizaré, a menos de que encuentre un estudio clínico de calidad y concluyente, la hipnosis, ¿verdad? La hipnosis. Químicos en los que se utilizan álcalis ácidos, nitrato de plata, glutaraldehído, podofilina, cantaridina y otros como resina podofílica y demás. Tenemos antivirales como retinoides, metionina, bleomicina, 5-fluoracilo. Algunos medicamentos como antivirales como interferón, sidofovir, simetidina, imitinol y otros. No, porque es una clase del trabajo. Cirugía, la elección del método quirúrgico depende del número, el tamaño, la distribución de las lesiones como tal. Vamos a dejar pues la intervención quirúrgica cuando está. En teoría la lesión es mucho mayor de 2 centímetros y va hacia la profundidad como tal. Por lo tanto, el ideal sería la intervención con escisión quirúrgica, los mismos realizados bajo la anestesia local, lo que va a reducir las molestias y favorecer la extracción de la verruga. Aquí ven la ilustración en inicio, ¿ah? Para el proceso como tal. La electrocirugía emplea una corriente eléctrica aplicada con un pequeño electrodo para cortar y extirpar la lesión de la mucosa, lo que conocemos como el electrocauterio, ¿eh? El electrocauterio. No hay que confundirlo por ahí con la termoterapia como tal o la introducción por ahí de un dispositivo que algunos podólogos ya están utilizando, que se le conoce como el plasma pen o la pluma de plasma, ¿eh? La pluma de plasma, que el efecto es completamente diferente. La electrocirugía tiene sus implicaciones, ya mencionamos, el podólogo debe de establecer algunas normativas y precauciones de bioseguridad importante, como la utilización de mascarilla de filtro químico para humo, para evitar la intromisión de estos humos en las vías respiratorias, sobre todo de índole superior, porque ya hay casos bien documentados en los estudios de médicos, dermatólogos y otros intervencionistas en los que se han encontrado papilomatosis laríngea, gran presencia de estas lesiones por los humos. Deli, cuidado con tu micrófono, ya van 2 veces que lo cierro, ¿eh? Bien, el tratamiento quirúrgico pues va a recurrir a la extirpación como tal con el bisturí, técnica empleada con abordaje de verrugas genitales, con la utilización además posterior de un ácido como tal.
pero estas van a estar sujetas a mayor tamaño si es necesario realizarlas en podología, ¿verdad? Entonces, la podología se basa en la intervención quirúrgica que por lo regular se tiene de las verrugas genitales, pero vamos a decir aquí que cuando estas son de mayor tamaño y es necesario como tal la intervención, ¿verdad? Ahí está, noten la ilustración en inicio, el corte, se va haciendo la excisión, luego se utiliza la cureta de raspado de anillo cortante o de Martin, se va retirando. ¿Por qué? Porque la propia cucharilla va palpando y delimitando la lesión. Noten cómo aquí prácticamente ya estamos cerca de la fascia profunda. Ahí podemos ver incluso detalle de la articulación laríngea, perdón, de la laringe del dedo, o vamos a articular como tal de la falange, ¿no? Es decir, del cuello y de la falange del dedo. Miren, ahí se observa. O sea, imagínense a la profundidad que se ha de llegar ahí. Luego se procede a la curación, apósitos y la cicatrización de segunda intención, ¿va? La cual curación pues, puede demorar hasta más de 15 o 20 días. Y allí el reto como tal ni siquiera va a ser el evento quirúrgico, ¿eh? Va a ser el proceso de la curación como tal para que esa herida cicatrice prontamente. Tratamientos químicos. El ácido nítrico ya ha sido ampliamente documentado para la desnaturalización y la destrucción química de la superficie de los papilomas. Hay bastante, nos dicen, sí, en el un era A ver, chicos, hubo una falla técnica. Eh, Hubo falla técnica. A ver, no sé, aquí me está marcando eh, que el host necesita activar mi video, por favor, host. No sé qué falla ocurrió, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, revisen. Revisen, por favor, espero que se esté grabando la clase. Ya se encuentra activado el video, doctor. Ok, no sé por qué razón me sacó aquí el proceso. Vamos allá nuevamente donde me quedé. Bien. Entonces ahí está el proceso común, los pincelazos. Lo que hay que entender es que el ácido nítrico a través aquí de las pequeñas pincelazos como tal, dependiendo de la superficie, si es más grande o pequeño, pero sobre todo la profundidad del mismo, tendremos que quemarlos más o menos veces, ¿sí? Porque tal vez la profundidad lo vaya demandando. No se basa en quemarlo en un solo día, esto que hay que dejarlo bien claro. No vamos a poder quemarlo en una sola sesión,
porque podemos producir una lesión importante que complique el caso. Imagínate producir una quemadura, pues ya no. Se basa en hacerlo de forma adecuada, gradual, los días necesarios para eliminación total del mismo, el cual va a ir variando en el proceso. La idea ahí es ir cauterizando capa por capa hasta verificar un sangrado puntilloso. Cuando verificamos eso, es momento de detener y entonces dejar para aproximadamente 15 días después realizar una segunda sesión, lo mismo otros 15 días, otra sesión. Hay algunos que se suelen eliminar con 2 sesiones por lo menos y algunos requieren 5 o más. Ya les digo, depende, ¿verdad? Depende. De ahí la importancia de, repetimos mucho de este artículo, de ponernos lo antes posible en contacto con los podólogos que tengan experiencia. No hay que dejar estos tratamientos en manos de algunas personas que, imagínate el paciente que se mete a internet y verifica ahí el tratamiento. Yo lo voy a hacer en casa. Ya me tocó ver un paciente que se lesionó porque él lo quiso hacer en casa y hasta compró el ácido. Entonces, situaciones de esas, empezar a eliminarlo lo antes posible para evitar contagios, dolor, etcétera. Entonces, el proceso es producir necrosis como tal. El paciente tendrá que estar viniendo a procesos de curación continua y si es necesario, ese mismo día que se elimina la zona necrosada, se procede a quemarlo nuevamente, ¿no? Pero depende del caso. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones. Desde luego, entonces, durante días previos a la retirada, se debe de proteger la zona, apósito, hacer curas para evitar posibles infecciones. No es deseable recibir pacientes con heridas ahí en proceso infeccioso, así que está contraindicado. Hay que pues realizar las pautas de prevención descritas como acabamos de decir y a mencionarle, en su caso, usted no debería de estar visitando piscinas, clubes y demás. Tenemos que entonces que en nuestras casas hay que evitar andar descalzos para exponer a la familia a posibles contagios. Noten aquí la imagen, incluso una zona del talón más o menos extensa y aún con todo hay éxitos, ¿verdad? La utilización del ácido nítrico que se puede hacer con seguridad incluso hasta el 87%. La cantaridina, la cual es una toxina extraída de un insecto, de un insecto de la familia pues, perdón, estamos hablando, hablamos del ácido nítrico como tal, mucho cuidado en el manejo del ácido nítrico, hay que establecer bioseguridad. La idea es ir a la gradualidad, no vamos a eliminar la verruga completamente en una sola sesión, hay que irlo de forma gradual, ácido nítrico al 87%, con las normas de seguridad. Hay quienes requieren 2 sesiones y se acabó el problema, hay quienes van a requerir muchas más, 5 más, depende del tamaño. Y aclaramos, son situaciones indeseables en las que pues el paciente no debería de hacerlo en casa. Ya me tocó algunos pacientes que lo hicieron en casa, vieron en internet el método, compraron el ácido y un asunto desastroso, ¿verdad? Entonces, hay que estar al pendiente de eso. En algunas situaciones, como en esta parte aquí, ampliamente extendida, pero a pesar de que está extendida, la verruga no llega a profundidad, entonces hay que determinar que se pueden hacer las lesiones y retirar el tejido necrosado el mismo día. Cuando esto no es posible, entonces hay que estar espaciando más o menos cada 15 días. No deberíamos de actuar, si observen la imagen que está aquí, el tobillo, ahí se ve una fisura. Obviamente no deberíamos de poner ácido nítrico en esa zona donde está la fisura, antes bien hay que desbridar, limpiar y hay que hacer la cicatrización de esta zona de la herida para poder utilizar el ácido nítrico. Si esto sucede, mejor deberíamos de optar por otra terapéutica, ¿verdad? Como que si el ácido nítrico fuera lo único, pues no, ¿verdad? Entonces, ahí está el consejo. Entonces es el gradualismo como tal.
Entonces se puede ir en los procesos al 87% cada 15 días, las veces que sean necesarias. La cantaridina es una sustancia extraída de un insecto, ¿ah? A ver, ¿quién tiene su micrófono abierto? No, yo muy bien. ¿Qué pasó? En fin. La cantaridina, durante los días previos a la retirada de este tejido, una vez quemado, se debe proteger la zona con apósito y hacer curas, porque literalmente lo que vamos a hacer es producir una vesicación, ya que se extrae de un insecto llamada la Cantaris vesicatoria, ¿verdad? Produce lesión celular. Entonces, y hay que ser acuciosos aquí porque se podrían producir algunas infecciones. Hay que realizar las pautas de prevención descritas anteriormente, incluso hay que intentar evitar piscinas, duchas públicas. En el caso en que en nuestra casa pues estemos, hay que dar indicaciones del paciente que utilice sandalia, ¿verdad? Sus propias sandalias, chancletas para evitar que ande por ahí en el propio baño. La cantaridina es como genéricamente se determina la fórmula magistral compuesta por cantaridina al 1%, extraída de un insecto. Se puede combinar con ácido salicílico al 30, podofilina al 5 y colodión flexible. Estas preparaciones son como fórmulas galénicas, las cuales dan muy buenos resultados. Vesicante potente. La cantaridina así sola se ha llegado a utilizar desde la antigüedad, desde la historia por allá, desde los años, más o menos desde 1700 y tantos, a la literatura sobre el uso de afrodisíaco debido a que en ciertas cantidades la cantaridina diluida, la diluían en vino y otras bebidas, podía producir por vía oral priapismo, ¿ah? Entonces, pues hoy día se recurren algunas, como el sildenafilo, pero en aquellos entonces era la dilución de cantaridina total, y que hoy día la homeopatía la utiliza para la curación de el síndrome crónico de dolor de uretra, con buenos resultados. Ha demostrado que en sus implicaciones en dermatología a partir de la década de los 50 ha convertido en un potente arma terapéutica para el tratamiento de diferentes tipos de lesiones, verrugas víricas o el molusco contagioso, ¿verdad? Ahí está otra presentación. Cantaridina al 0.7%. En un estudio publicado en la revista JAPMA, recientemente, aunque también de carácter retrospectivo, fue llevado a cabo en el 2008 por Becerri Bengoa, colaboradores, en un grupo de 144 pacientes, 52 de ellos con lesiones recurrentes previamente tratadas y estableciendo un seguimiento mínimo de 6 meses. Con la cantaridina, los autores informaron una tasa de éxito del 86.6%, fíjense, casi 87%, con una sola aplicación y revisión dentro de del primer mes de tratamiento, y el 100% de los 138 pacientes se completaron en el estudio máximo a las 4 aplicaciones, una aplicación por mes, fíjense. O sea, pues aquí estamos viendo que en este sentido, pues es mucho más cómodo que el ácido nítrico, ¿verdad? Es mucho más cómodo, la efectividad y la prognosis es mucho mayor. La prognosis es mucho mayor que con el ácido nítrico, ¿verdad? La cantaridina, y más con la presentación galénica de la que hablamos. Ahí está la cantaris, ¿no? El insecto ese color verde metálico. Que es forma de aplicación y probablemente también dolor y efectos adversos. Sí, también puede haber efectos adversos con la tal. Esta se va a aproximar a sus efectos con la crioterapia, el congelamiento
ha mostrado un principio de datos que sugieren que esos tiempos pueden acortarse con un número de curas similares, suponiendo esto una ventaja importante para los pacientes. Entonces vamos a decir que todavía en ventaja hasta con la crioterapia, ¿no? Bien, bleomicina. La bleomicina es un citostático cistotóxico. Se trata de un citotóxico como un anticarcinógeno. Si bien las concentraciones en las que se emplean para las verrugas es muy improbable que produzca efectos adversos sistémicos, actualmente se dice es muy seguro. La tasa de la efectividad de esta sustancia pueden ser siempre muy elevadas con tan solo 1 o 2 aplicaciones, fíjense. Sin embargo, la aplicación pues es a través de la intromisión intralesional con aguja fina, para poner ahí la sustancia. Algunos investigadores afirman que el verdadero efecto de la bleomicina no es tanto lo que hace el producto, de producir allí prácticamente una necrosis del tejido, sino más bien dicen, se refiere al aumento del volumen que estamos produciendo a la hora de introducir la sustancia. Siguiendo esta hipótesis, desde luego, debería de ser contrastada la aplicación de esta con solución salina, bleomicina, con otros efectos similares en otras soluciones, como la solución hipertónica salina. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que también hay un efecto terapéutico importante en la destrucción de la verruga plantar utilizando en lugar de bleomicina solución salina hipertónica, teniendo hasta un 33% de sal, algo así como tendría la sal de mar, ¿verdad? El agua de mar más o menos tiene la misma proporción y se ha visto que tiene un efecto similar, ¿verdad? Entonces de ahí hay estudios que nos dicen que la destrucción de la verruga también con solución salina hipertónica es otra opción que se parece, como acabamos de ver, a la cantaridina. La cantaridina también se ha utilizado recientemente a través de algunas infiltraciones con el Dermayet, que es una jeringa de infiltración transdérmica que no utiliza aguja de punción. No hay aguja de punción, es prácticamente indoloro, muy cómodo. Ya hay estudios clínicos que dicen puedes utilizarla. En la primera Escuela Mexicana de Podología ya dirigimos por ahí una tesis que hablaba del control de las verrugas plantares con infiltración, solución salina al 33% con la misma jeringa, con el Dermayet, con excelentes resultados, alrededor del 87%, con una sola aplicación. Y se llegó al 97% con 2 aplicaciones. Entonces, fíjense, muy buenos efectos. La podofilina, también preferida en dermatología, fármaco que tiene un principio activo, la podofilotoxina, extraída de una planta, el Podophyllum peltatum, que es una planta muy interesante, tiene algunas cualidades físicas importantes que no tocaremos aquí, pero que el Podophyllum también es utilizado en homeopatía para la preparación terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas, ¿eh? Así lo maneja la filosofía homeopática. El Podophyllum, la planta, la sustancia burda extraída de aquí a través de una gomilla o de la semilla del Podophyllum, tiene propiedades antimicóticas y citotóxicas para las células. De ahí que actúa importantemente en la lesión producida por este virus del papiloma. Hay bastantes estudios al respecto. La podofilina solo debe de aplicarse en la zona a tratar, teniendo la precaución exactamente igual que las anteriores, protección perilesional con protección cinta microporo o con vaselina, etcétera, dar pincelazos con un hisopo de algodón. En general, el podólogo o el médico la va a utilizar en uso 2 veces al día durante 3 días, pudiendo ser necesario repetir el tratamiento al cabo de una semana. Por lo tanto, se deben de dar las indicaciones exactas al paciente responsable para que pueda ser al menos
la aplicación del producto por 7 días. Esto pues nos va a meter en dificultades porque imagínate, vamos a depender de la continuidad, la responsabilidad y la cooperación de el paciente. Por eso lo que es podofila y ácido salicílico no son los de primera línea de elección por lo mismo, por la dificultad, la cooperación del paciente, curaciones en casa y otros, etcétera. La podofilina, los principales efectos secundarios, claro que sí, puede ocurrir. Cuando el médico aplica en áreas sanas, puede haber una sensación de ardor en el sitio de aplicación, picazón, puede llegar a haber sangrado e inflamación. Entonces, tanto el podólogo como el médico debe de extremar cuidados en la aplicación del sitio. De ahí que les diga que en efecto, pues es un juego de azar establecer las curaciones por parte del paciente en casa, ¿verdad? Aplicado 2 veces al día por 7 días, es un problema, ¿no? Efectos adversos sistémicos poco frecuentes, ya que este fármaco tiene una acción local. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar dolor de cabeza, náuseas, diarrea, cambios renales, desorientación, confusión mental, dependiendo de el manejo que se le dé. Entonces, pues ahí está. Tampoco decimos que deba de ser la de primera línea, ¿no? La podofilotoxina concentrada aquí, pero ya vamos a decir que es el activo farmacológico de un extracto purificado de podofilina. El podofilo purificado se extrae la toxina al 0.5 o al 0.15%, va a ser mucho más seguro que la podofilina. Se presenta en crema con esas concentraciones, va a inhibir la mitosis promoviendo la necrosis de las verrugas. Igual se tiene que administrar, hay que hacer la preparación del sitio, curación, parche perilesional con esparadrapo, sería lo ideal. Hay que decirle al paciente cómo aplicar con un pequeño hisopo en la zona como tal y dejar actuar 2 veces al día por 3 días en un periodo de descanso de 4 a 7. Los resultados suelen observarse las primeras 2 a 4 semanas de la aplicación. Entonces, pues bastante. Otro medicamento, el 5-fluoracilo, crema en administración tópica, intravaginal y en el sitio de las verrugas acuminadas. De ahí que haya bastante bibliografía respecto del 5-fluoracilo para retirarlo de las zonas genitales, de tal manera que esta bibliografía pues nos lleva al manejo seguro también a la podología, ¿verdad? Entonces ahí quedan los mismos manejos que las anteriores, ¿verdad? El ácido salicílico como parte de tratamientos químicos altamente descamativos, proporción del 10 al 30, uso tópico, ha sido y dado seguimiento como tratamiento queratolítico para las verrugas por la FDA, así es que también se puede utilizar bajo caución y siguiendo las normativas. La oclusión descamativa, pues puede ser tanto ácido salicílico como el ácido percloroacético, que es otro, el ácido salicílico. Hay bastantes estudios, es lo que nos dicen, excelente. Tratamientos físicos, nitrógeno líquido, lo que se conoce como la crioterapia, congelar el sitio a menos 118 grados centígrados para literalmente congelarlo a través de la aplicación dirigida con una boquilla altamente sensible por congelamiento. Va a ser bastante seguro en el manejo. El problema, pues, es que pues hay que estar ahí realizando las aplicaciones constantes y las curaciones, puesto que puede haber ahí procesos posteriores de necrosis, ¿no? Y hay que dar instrucciones a la gente que no tenga ansiedad. Nótese aquí, ¿verdad? Cómo se dirigió el tratamiento de forma sencilla, ¿verdad? Bien dirigida. Ahí está, miren. Sí, ha habido otros casos. Aquí tenemos el raspado quirúrgico, así se inicia. Aquí está el tratamiento.
Y de la misma manera, pues se va a utilizar la crioterapia, ¿va? Bueno, tengo unas fallas aquí en la computadora, no sé por qué razón no me deja aquí adelantar, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿va? Ahí está el dispositivo a presión y la boquilla se va a dirigir de forma segura y sencilla, ¿ah? Ahí está, miren, ahí está. Se forma una escarcha de hielos completamente secos porque no hay agua. Entonces, las atenciones posteriores, aproximadamente una cada 15 días, va a ser un poco más doloroso. Y hasta ir logrando prácticamente la erosión capa por capa. ¿Ah? Ahí está, la congelación y de manera segura, ¿verdad? Nitrógeno líquido, crioterapia, largo plazo, mínimo de 3 meses de tratamiento. Resulta a menudo complicado para los pacientes, muy especialmente si el producto debe aplicarse en el pie, ya que, por ejemplo, como sucede con el ácido salicílico, la excepción, pues, es la cooperación del paciente y las curaciones posteriores. Ahí está, ¿verdad? Los tratamientos físicos igual continúan. Tenemos, por ejemplo, ¿sí? La terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica, vamos a hacer limpieza, desbridamiento, aplicación de un colorante, por lo regular el azul de metileno. La luz roja se enciende por 10 minutos, una sesión por semana, 4 veces, luego una sesión al mes, y ahí están los buenos resultados en unos meses, ¿ah? No se conocen hasta la actualidad ningún efecto secundario con la terapia fotodinámica, lo cual nos deja y no deja lugar a dudas de que hasta la fecha parece ser el mejor y el más tolerable. Vean aquí el manejo de las periunguiales, ahí está el azul de metileno, la luz roja como tal y un buen efecto. El láser se parece mucho, pero el láser tiene todavía mayores implicaciones. Puede haber algunos efectos de quemadura. Depende del tipo de láser, ¿verdad? Siempre y cuando este láser sea, pues, de acción profunda. ¿Ah? Aquí hay la consulta del Hospital Quirón Tecnón, donde se utiliza el láser neodimio YAG, una potencia máxima de 3 watts, confluencia de 220 joules por centímetro cuadrado. El Picosen láser neodimio. ¿Eh? Hay mucha más bibliografía para el Picosen láser neodimio que el propio láser ablativo CO2. Eso es lo que hay que dejar bien claro. Vean el desbridamiento. Entonces aquí está el láser neodimio YAG. La luz que vemos ahí es el spin como tal, el objetivo, ¿sí? Y ahí se está haciendo la medición de la superficie. Luego se activa el láser y vamos a ver qué es en picosegundos, en picosegundos. A diferencia de la luz pulsada y de otros, ¿verdad? Entonces se dan las pasadas transversales y longitudinales y hay que tener cuidado, ¿verdad? Únicamente en el sitio de la uña. Entonces la técnica es así, de barrido y a través de el llamado Picosen.
Ahí está ya. Ahí está el Picosén y haciendo su efecto por nanosegundos, lo cual lo vuelve mucho más seguro que el CO2 ablativo. Ahí está. La cirugía menor, bueno, ya vimos ahí el evento de la terapia de la cirugía y luego tenemos el estimulantes del sistema inmune. O sea, ya hay sustancias que les llamamos inmunoreguladores, las cuales medicamentos o soluciones para estimular el sistema inmune. Entonces, el especialista médico, sobre todo, es el encargado de esto. Hoy día se está recurriendo, por ejemplo, en la fitoterapia médica, la utilización de algunos como el hongo shiitake y maitake, como tal. Bien, ahí está el láser tratamiento neodimio YAG 940 a 1064 nanómetros, Picosén. Se puede dar una sesión cada 14 días por las 2 sesiones y luego una vez al mes. La vacuna también, aunque hoy día está ampliamente en debate la utilización de la vacuna. La punción intralesional, medicina alternativa, con aguja de acupuntura, aunque no hay estudios concluyentes, después del desbridamiento como tal, la intromisión de las agujitas allí, se dejan unos minutos, se va a producir una respuesta ligeramente inflamatoria por el sistema inmune y hay estudios que nos dicen, y aunque no son concluyentes, que tienen muy buenos resultados. La cinta adhesiva no es otra cosa más que la cinta esparadrapo. Después de desbridar completamente, se pone el parche directamente. No se debe de mover allí, debe de dejarse 24/7. Se acude a los 15 días, se retira el parche, se desbrida, se vuelve a poner el parche, se le da la misma indicación al paciente, no retires el parche, debes de mantenerlo ahí todo el tiempo posible. El parche va a tener una acción tanto como la crioterapia. Y ahí sí hay estudios comparativos que nos dicen crioterapia contra la cinta adhesiva o parche prácticamente es igual. Entonces, fíjense, yo llegué a tratar pacientes con verrugas en mosaico, 25 verrugas en el pie con el método de cinta adhesiva. 25 verrugas con cinta adhesiva y el paciente se dio de alta en 6 meses. ¿Sí? Ahí está la solución hipertónica de solución salina, aplicación a través de aguja 27G o de insulina, 1 o 2 infiltraciones, por lo regular los estudios nos han dicho de 1 a 2 infiltraciones, si es necesario dar una tercera, pero por lo regular se absorben perfectamente. Entonces ya hay algunos estudios como tal que nos dicen es de valor, ¿de acuerdo? Entonces la infiltración con solución salina se repiten cada 14 días, la primera aplicación, después a los 30 y luego 14 días y luego a los 30 hay que estar observando la curación. Se puede llegar a hacer un curataje para ir desbridando los remanentes, lo que vaya teniendo. Por lo regular es bien tolerada por el paciente. En el caso necesarios, pues entonces hay que repetir la intromisión. Bien, ahí está la bibliografía. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Vamos a las dudas, por favor. Muy bien, dice Francisca, a mi hijo le salió una verruga en su mano, en el suelo, sacó solo, mi hijo tenía 12 años. Francisca, en los niños es muy común, es muy común. Lo que hay que entender es que los niños por lo regular suelen desaparecer solas, espontáneas, de 2 a 5 años. Por lo regular, en los 2 años desaparecen. Cuando son periunguiales, están sangrantes, se lesionan, etcétera, ahí es cuando hay que hacer un tratamiento. Si son periunguiales, habríamos de optar como la primera opción
en zonas periunguales, terapia fotodinámica. Segunda opción de línea de tratamiento, la oclusión. La oclusión como tal, la oclusión descamativa o la oclusión con cinta, esa es la segunda prospección. La tercera, la resina podofílica, es la tercera opción. Pero como acabo de decir que por lo regular, en los adolescentes se resuelve de forma espontánea, ¿eh? Muy bien, sí, hubo problemas técnicos, ¿verdad? Cada cuando se repite el ácido nítrico y sí, aproximadamente cada mes, ¿sí? Por lo regular. Hay que recordar que vamos a hacer la curación, no va a ser en una sola sesión, dependiendo de la extensión, ¿eh? Pero hay estudios que nos dicen, bien, recuerden, vamos a tomar el ácido nítrico, lo vamos a aplicar, hay que dejar que actúe unos segundos, prácticamente cuando se ve que se está secando, en ese momento desbridamos, volvemos a aplicar, hay que esperar minutos, volver a desbridar hasta encontrar el puntilloso. Una vez que esto ocurra, hay que estarlo haciendo cada 14 días aproximadamente, cada 14 días, hasta ir llegando a la profundidad o a ir desbridando. Cuando verifiquemos que la zona como tal, ya los dermatoglifos se ven mucho mejor, entonces es una vez al mes. Casi siempre estos tratamientos suelen eliminar las verrugas más superficiales en 3 o 4 meses. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda? Bien, dice que se coloca en láminas unguiales. Sí, se utiliza de igual manera en piel. De hecho, este mismo láser se utiliza para eliminar tatuajes, ¿eh? Se utiliza para eliminar tatuajes de forma segura porque son el llamado picosend. Son en picos, le llaman picosend, enviados en pico, entonces es muy seguro. Se puede utilizar para eliminar tatuajes, incluso melasmas, manchas, etcétera. Hay pacientes, mujeres que traen ahí cierto grado de melanosis en los dedos, es decir, los dedos se ven oscuros, el dorso del pie también se puede utilizar ahí, ¿eh? No es nada más onicomicosis. Lo que pasa es que depende mucho del tamaño del spin, de la lentecilla o del pin como tal, del lente, y de graduar tanto potencia como la frecuencia. Entonces puede variar aproximadamente en unos 180 joules por centímetro cuadrado en frecuencias de nanosegundo, ¿eh? De nanosegundo. Cuando lo hacen de esa manera es bastante seguro. Sí, la aplicación de anestesia por lo regular en la quirúrgica, imbatible. Requieres de lidocaína, epinefrina al 2%. En la infiltración de la bleomicina, la cantaridina, bueno, de la bleomicina como tal, también requieres de infiltración con una solución salina y lidocaína al 1%. ¿Ah? Infiltra zona y ya procedes a la aplicación de la bleomicina o de la solución salina. Así se debe de utilizar anestesia.
¿de acuerdo? Y en quirúrgico, pues también, de forma imbatible, es necesario la utilización de la anestesia. En otros, como la cantaridina, no es necesario la anestesia. En el ácido, la terapia fotodinámica, la otra resina y demás, ya no es necesario la anestesia, ¿verdad? Únicamente en el caso que les dije. ¿De acuerdo? Bien, bien, Francisca. ¿Qué? ¿Y alguna otra duda, muchachos? Bien, vamos a esperar un par de minutos a ver si hay más dudas. Un par de minutos a ver si hay más dudas. ¿Cuál es el mejor procedimiento de su experiencia? Para mí, en mi experiencia, el mejor método para la eliminación de las verrugas, bien, la terapia fotodinámica. Para mí, la terapia fotodinámica es la número uno. Número uno, terapia fotodinámica. Número dos, la, la oclusión con cinta. La oclusión. Puedes utilizar una combinación de cantaridina con la oclusión y tienes muy buenos resultados. En tercer lugar, el láser. En tercer lugar, fíjense, pero hasta el tercer lugar. Ahora, pero y lo quirúrgico, acabamos de ver, el quirúrgico prácticamente son en situaciones, pues, de la verruga mucho mayor, a mayor profundidad, mucho mayor. Ahora les voy a decir, yo llegué a tratar casos de verrugas bastante profundas en el que el paciente no convenía o no autorizaba la escisión quirúrgica, no quería la escisión quirúrgica. ¿Qué hicimos? Utilizamos precisamente la terapia de intralesional de solución hipertónica salina. La solución hipertónica salina, lo que hicimos en el caso de él fue precisamente introducir un vial completo de un mililitro de solución salina intralesional. Un mililitro completo. Lo hicimos primera sesión, luego a los 14 días, segunda sesión, luego repetimos una tercera en el mes, nos esperamos, evaluamos y en el segundo mes se absorbió, fíjense, en el segundo mes se absorbió con la infiltración de la solución salina en ese paciente. Entonces, pues yo ya he visto que si una verruga no se cura es porque de plano no conoces tus terapias. Entonces, el paciente bien individualizado, una buena historia clínica y haciendo tu prognosis como tal para la selección, una terapia, claro que se completa. ¿Cuánto cobra el Francisco a ti? Es que de una sesiones, entonces les cobro un paquete
Entonces les cobro paquete. Aproximadamente en ese paquete ellos salen pagando aproximadamente, bueno, si lo hacemos en pesos mexicanos, son como 500 pesos mexicanos por sesión, ¿sí? 500 pesos por sesión aproximadamente, ¿sí? Como tal, y en dólares americanos creo que son algo así como 20 dólares americanos por sesión aproximadamente, ¿no? Entonces, pero en la frontera de México se cobra más, la verdad, se cobra más. Si hablas del láser, no, el láser es mucho más caro, lo cobran hasta en 12,000 pesos 6 sesiones, o sea, 2,000 pesos por sesión, ¿eh? Hasta en 6 sesiones, 12,000 pesos, así lo han cobrado, ¿eh? Así es como veo yo que manejan el uso del láser neodimio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, chicos, pues si no hay más dudas, me despido. Hasta la próxima. Un gusto. Salgo del aire. Gracias, doctor. Hasta la próxima a todos. Gracias. De nada, de nada. Hasta la próxima. Gracias. Salgo en 3, 2, 1. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Bye.